Hace unos días, la Policía Nacional, en una operación desarrollada en 3 provincias distintas, desarticulaba una red de cultivo y tráfico de marihuana en Teruel. En este caso, fue en la localidad de Calaceite, de apenas 1000 habitantes. Comienza el verano y con ello el cultivo de grandes plantaciones, donde Aragón es uno de los territorios frecuentemente elegidos por los narcos. Enrique. ¿Qué tal, Silvia? Hemos hablado muchas veces de esto, pero es que en este momento comienza la operación antinarco en grandes zonas demográficamente extensas, y Aragón, nuestra comunidad, las tiene, sobre todo en Huesca y Teruel, porque lo vamos a escuchar de voz de la Guardia Civil. Precisamente es ahora cuando empiezan esos grandes cultivos y cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil están más atentos a detenerlos. Hay dos maneras de hacerlo. Uno, oculto, que lo hemos enseñado varias veces, que ha habido varias operaciones policiales en grandes extensiones boscosas, sobre todo en las comarcas del Sobrarbe, Ribagorza, en la zona norte de Aragón, y otra a través de naves industriales. Y Silvia, lo decías hace unos minutos, y creo que podemos ver esas imágenes. Hace unos días, concretamente 7, se producía la desarticulación de una red criminal dedicada al cultivo y a la distribución de marihuana. Se interceptaban 3.300 plantas y cerca de 85 toneladas de cogollos. Y esta segunda parte de la que hablaba es la que se realiza en naves industriales, también en localidades pequeñas. Y lo decía Silvia, en Calaceite, esta vez en la localidad turolense de Calaceite. ¿Cómo lo hacen? A través de hombres de paja, personas que alquilan esa nave y que no tienen aparentemente ningún vínculo con ningún tipo de acto delictivo. Eso es lo que les hace pasar en un principio desapercibidos. Y así nos lo contaba la Policía Nacional hace tan solo unos días. Claro, son zonas que están más despobladas, donde no va tanta gente. De hecho, lo que se denomina como hombres de paja, que son testaferros que utilizan estas organizaciones delincuenciales para que consigan localizar estas naves que están aisladas de la población, donde ellos puedan trabajar perfectamente. Además, están súper vigiladas por esta organización. Y se aprovechan de eso. Al final, en ciudades más grandes o en poblaciones más grandes, es más fácil que cualquier ciudadano vea movimientos extraños y enseguida nos alerta a nosotros, a la Policía Nacional. Pero en estos lugares que es de difícil acceso, que puede ir algún senderista como mucho o ya gente de la zona, es más complicado hacer una investigación. Es curioso, Enrique, cómo este tipo de macroplantaciones son en ocasiones auténticas ciudades, porque tienen incluso empleados y viviendas en su interior que es complicado detectarlas si no es desde el aire. Sí, sí, estamos hablando, Silvia, de toneladas. Claro, que ha venido muy bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad para detectar esas plantaciones o macroplantaciones, como dices, que están ocultas en grandes zonas boscosas. Los drones, por ejemplo, el helicóptero de la Policía Nacional, porque desde el aire sí se pueden localizar. Desde tierra es mucho más complicado. Sí que hay algo que les delata, que es que suelen estar cerca de ríos, de pantanos, de zonas con agua, porque es de la manera que bombean el agua y así alimentan a las plantas para que vayan creciendo antes de meterlas en camiones, desmenuzarlas, meterlas en camiones y distribuirlas por el resto de Europa. Claro, Aragón para ellos, Silvia, es un lugar ideal, como pasó en Calaceite, que es una operación que se originó en Albacete, y exactamente de la misma manera, en un pueblo albaceteño de pocos habitantes y en una nave industrial que estaba aparentemente abandonada, que alquilaron, y fueron los vecinos, luego hablaremos más de esto, los que detectaron una presencia que no conocían y los que avisaron a la Guardia Civil. Pero sí, están perfectamente organizados y tienen cada uno su uso, su costumbre dentro de la plantación. Están los que cuidan, están los que plantan, están los que riegan, los que vigilan. Hay un organigrama muy extenso. Los jefes no están aquí, eso está claro. Ellos suelen ser albaneses o serbios, están en sus países y mandan a esta gente precisamente a mantener y a cuidar esas macroplantaciones. Claro, es curioso porque en ocasiones están dentro de bosques o de zonas arboladas y es muy complicado detectarlas desde fuera, y los vecinos, en muchas ocasiones, los vecinos de las localidades circundantes ni se lo imaginan. Y lo que hacen precisamente, Silvia, es que hay gente que se denominan los leñadores, que van a segar, a cortar toda esa zona interior donde ellos después van a plantar marihuana, dejarla limpia, esa zona que está rodeada por otra zona boscosa, por esos mismos árboles, la talan, la dejan limpia y ahí es donde plantan. Está en un cerco y a simple vista, incluso desde determinadas zonas del aire, no se ve. Bueno, pues vamos a conocer también ahora mismo más operaciones
de la Guardia Civil en este sentido. Otra plantación, vamos a ver imágenes ahora, Operación Captun. Os enseño esto porque me llamó mucho la atención, porque fueron, atención, 2 macroplantaciones y la Guardia Civil, aparte de tener a más de 10 personas en este operativo, se incautó de más de 12 toneladas de plantas y cogollos de marihuana. 12 toneladas, eso es impresionante. Vamos a ver cómo lo hace la Guardia Civil, cómo trabaja y sobre todo de quién se ayuda para localizar estas macroplantaciones. Estamos, y la Guardia Civil lo sabe, en temporada alta. La planta sí lo pide. Es una planta, la de marihuana, que se suele cultivar entre mayo, abril al principio, y la recolección suele ser para septiembre, octubre. Entonces, precisa de que sea en esta época cuando está en pleno crecimiento y totalmente cultivado. En el punto de mira, zonas boscosas, despobladas, inmensas en cuanto a demografía y con agua cerca. Buscan zonas muy boscosas y bien por la naturaleza, bien porque ellos así lo hacen, desforestan y es ahí donde plantan. Entonces están ocultos y lo que hacen es eso, desforestar para luego plantar en esas zonas. Entonces aquí lo que se lleva sobre todo es que estén cerca de los lechos de los ríos. Ahora los esfuerzos policiales se centran en localizar antes de que comiencen a plantar. No sería extraño conocer en los próximos días algún otro golpe a estos narcos. Este responsable del grupo antidroga de la Benemérita en Teruel tiene muy claro que es lo más importante para desarticular estas organizaciones criminales. Ahí es donde nos interesa mucho la colaboración ciudadana. Una matrícula, simplemente un aviso de que gente por la zona, bien porque están por los bares porque sí les apetece, porque pueden ir a cargar incluso los móviles, algo tan sencillo como eso, o porque han ido para suministrarse de ciertos víveres. Un verano que se espera caliente en zonas como Teruel o Huesca, donde se han detectado macroplantaciones desde hace más de 10 años. Para ampliar esta información hablamos ahora con Serafín Giraldo, es inspector jefe de Policía Nacional. Serafín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos hablando de operaciones policiales. Lo curioso es que son pocas las ocasiones en las que estos delincuentes terminan entre rejas. Es correcto. Bien, es verdad que desde un punto de vista penal, el tráfico de drogas, el cultivo, la plantación sí que tiene unas penas muy altas, pero ellos también tienen muy buenos abogados y muchísimos recursos, dado que esto da mucho dinero. Además, los procedimientos judiciales en España son eternos y es cierto, en muchos casos siguen y siguen delinquiendo durante mucho tiempo. Serafín, buenas tardes. Estábamos hablando antes que Aragón, yo recuerdo que creo que desde hace más de 10 años se han localizado Guardia Civil, Policía Nacional, macroplantaciones de este tipo de marihuana en Aragón, precisamente porque es que está en el punto de mira de los narcos por la extensa demografía y la escasa población. El tema es que ellos también saben que cuando entran en un pueblo se tendrán que autoabastecer porque no van a ir a ningún comercio del pueblo a coger víveres porque se les puede delatar. Sí, efectivamente. Mira, es que la verdad es que estaba viendo vuestro reportaje. Por cierto, enhorabuena a vosotros dos, a ti en especial, por el reportaje que habéis hecho y la verdad es que habéis aportado muchísimos datos. Se exigen 2 condiciones, sobre todo para este tipo de plantaciones. En primer lugar, evidentemente, agua. Y en segundo lugar, una zona precisamente despoblada para poder realizar este tipo de plantaciones. Aragón, como otras zonas en España, ahora con la España vaciada, son zonas idóneas. Además, por la climatología también es muy fácil realizar este tipo de plantaciones. Y algo que sí quisiera, desde la más modesta humildad, añadir al reportaje, es que esto no es más que una evolución de lo que viene a ser este tipo de delincuencia. Miren, esto se produce sobre todo en el norte de África, sobre todo en zonas de Marruecos, y existe un traslado, porque las mafias, cuando hablamos de las mafias del sur de España, son mafias de transporte, no son mafias de producción. Las mafias de producción se encuentran sobre todo ahora mismo en el norte de África. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que de alguna manera el peligro que supone para estas mafias la pérdida sobre todo de grandes cantidades de droga que se están incautando en la zona del Estrecho, en la zona del campo de Gibraltar, ha evolucionado esta delincuencia porque le sale más rentable producirlo en la propia Europa, producirlo en España y derivarlo a otros países de Europa o bien a consumo en España. En España son zonas idóneas, en principio, por lo que dije, agua y, en segundo lugar, por territorio. Y, en tercer lugar, también porque la Guardia Civil se siente un poco impotente. Permítame que hable en nombre de ella,
debido a los escasos recursos humanos que tienen. Es muy importante lo que dijo el Guardia Civil, la colaboración ciudadana y también, ojo, los guardias forestales, la colaboración y la formación de los guardias forestales para evitar este tipo de delincuencia. Es curioso que en muchas ocasiones estas plantaciones terminan reutilizándose y a alguna gente en algunas ocasiones les vuelven a detener en las mismas plantaciones en las que ya se les detuvo en años anteriores. Correcto, y este es el grave problema que tenemos en este país. Reitero que el principal problema muchas veces ya no es solo policial, sino judicial. Vivimos en un país donde los procedimientos judiciales se eternizan. Aquí, generalmente, la libertad provisional, la libertad con condiciones es muy fácil conseguir para estos delincuentes. Tienen unos abogados muy bien pagados, tienen unos abogados que se preocupan por estas causas. Además, son estructuras piramidales. Es muy difícil llegar a la cúpula, tremendamente difícil llegar a la cúpula, y esta cúpula incluso vuelve a contratar a nuevos, vamos a llamarlo, empleados, entre comillas, o de la palabra empleados, para realizar este tipo de plantación. Y cuando ya han encontrado un lugar, insisten, porque, reitero, les sale muy rentable este tipo de plantaciones. Estamos hablando, Serafín, de organizaciones que entiendo que mueven mucho dinero. Sí, hay que tener en cuenta el precio de mercado y lo que se paga por kilo. Miren, aquí las mafias de transporte que tenemos vienen cobrando unos 200 euros por kilo. Es decir, por trasladar un kilo desde Marruecos a España cobran 200 euros. Ahora imagínense la cantidad, por ejemplo, de kilos que trasladan. Ahora imagínense si se ahorran esa cantidad de dinero y producen en España. La verdad que el dinero de estas organizaciones y el dinero que sacan de estas producciones es una barbaridad. Y están muy bien pagados, por cierto. Y esto tengo que decirlo, no me duele, siendo policía, decirlo públicamente. Estos mafiosos contratan a personas que evidentemente se están jugando muchos años de cárcel y evidentemente están cobrando grandes cantidades de dinero por realizar esos cultivos. Evidentemente no voy a decir tampoco el dinero que cobran, porque tampoco conviene decirlo en público. Sí que digo que, por ejemplo, por el traslado cobran 200 euros por kilo. Serafín, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Es un placer y enhorabuena por el reportaje que han hecho. Gracias, muy amable.